Entonces, veamos el impacto que tiene la práctica de recuperación en el aprendizaje. Hay un estudio súper interesante que se hizo en Estados Unidos. Lo que se hizo es un estudio experimental. Eso significa que hay dos grupos, en este caso, de estudiantes. Entonces, lo que se hizo fue que a ambos grupos se le enseñó sobre las nutrias marinas y el sol. Y a un grupo de estudiantes se les pidió que releyeran una y otra vez el texto que habían leído. Y al otro grupo se lo pidió que escribieran todo lo que recordaban de ese texto. Y ahí viene lo interesante, que a los 5 minutos se les hizo un examen sobre el texto que habían leído. Y la idea era que pudieran contestar algunas preguntas sobre ese texto. Lo que ocurrió fue que a los 5 minutos de hacer ese examen, aquellos estudiantes que releyeron tuvieron un 83% de logro, mientras que aquellos estudiantes que aplicaron práctica de recuperación, un 71% de logro. Los estudiantes que aplicaron práctica de recuperación, la estrategia que los investigadores le dijeron a los estudiantes básicamente fue: ahora usted no va a volver a releer el texto, sino que lo que va a hacer usted es escribir todo lo que recuerda, en blanco. Usted leyó el texto, ahora escribe por favor todo lo que pueda. Solamente ese fue el ejercicio. Lo interesante es lo que ocurre a la semana de haber leído ese texto, porque el grupo que releyó tuvo un 40%, mientras que el grupo que había utilizado práctica de recuperación obtuvo un 61%. Entonces, pensémoslo, el grupo que releyó el texto tuvo menos de la mitad, fue capaz de retener menos de la mitad de la información, mientras que el grupo que aplicó práctica de recuperación fue capaz de, perder solamente un 10%. Entonces, el olvido opera, obviamente, pero al aplicar este tipo de actividades vemos que ese olvido se puede controlar mucho mejor y después además dura más tiempo. Lo otro que es interesante en este estudio de notar es que este grupo, el grupo que aplicó la estrategia de releer el texto, pensaba que le iba a ir mucho mejor y que iba a retener su información en la memoria a largo plazo en mayor medida que los estudiantes que iban a aplicar práctica de recuperación. Y ese no fue el caso. Y eso, ¿qué es lo que nos alerta? De que los estudiantes muchas veces, en la mayoría de los casos, lo que se ha visto es que no conocen o no les hemos enseñado cuáles son las mejores estrategias para aprender. Y evidentemente que la práctica de recuperación es una de las que podemos compartir con ellos.